Muy bien, que el Señor les bendiga mucho. Lindo estar otra vez aquí entre ustedes. Me hicieron sentir mal recién con esto de la bienvenida. Fueron 2 domingos nada más que faltamos. No fue tanto, che. Bueno, anduvimos por Comodoro Rivadavia, allí visitando la iglesia. Así que la iglesia de Comodoro, los pastores, les mandan muchos saludos y esperan poder venir también pronto otra vez a estar entre nosotros. Así que sigamos orando por ellos. La iglesia está muy linda, está creciendo, ¿sí? Y bueno, cada vez que vamos hay 4 o 5 familias nuevas a las que el Señor nos permite conocer. Así que estamos muy contentos con cómo va creciendo la obra allí en Comodoro. Así que ustedes nos extrañan seguramente, pero vale la pena. Nosotros también los extrañamos a ustedes, quisiéramos estar acá, pero vale la pena porque nuestros hermanos allí están siendo edificados. Quería simplemente recordarles a todos, pero especialmente a aquellos que quizás hace no tanto tiempo que nos están acompañando, que empezaron a visitarnos o que están viniendo a la iglesia, que mañana lunes vamos a retomar, después de 2 semanas de vacaciones, ¿sí?, con este curso que hemos llamado El Camino hacia tu Propósito. Es un curso que hemos establecido desde hace ya un par de años y que nos sirve muchísimo para empezar nuestro caminar aquí en la iglesia, ¿sí? Mi esposa y yo particularmente estamos aquí cada lunes a las 20 para recibir a todos aquellos que se van agregando a la iglesia y con unos cuantos colaboradores que la verdad que nos dan una mano bárbara y cada lunes se pone mejor. Así que si todavía no están asistiendo, pueden aprovechar y empezar mañana. En realidad pueden empezar cualquier lunes, pero cuanto antes mejor, ¿sí? Así que mañana lunes a las 20 horas, a los que ya estaban haciendo el curso, por supuesto los esperamos como cada lunes. Y los demás que todavía no se sumaron y quieren sumarse pueden hacerlo a partir de mañana, ¿sí? Muy bien. Nos estamos preparando para la próxima campaña, ¿sí?, que va a ser en los próximos días, ya en 2 semanas. Estamos ahí, ya empezamos la recta final. ¿Cuántos están siguiendo los devocionales diarios? Los del tiempo de multiplicación, ¿sí? Bien. Los que no están siguiendo los devocionales pueden engancharse cuando quieran. Nos van a hacer bien, nos están haciendo bien porque nos llevan cada día a aflojarnos un poquito frente a este tiempo de campaña que viene, ¿no? Y empezar ya con las invitaciones a la gente que queremos que venga aquí, que esté conociendo al Señor en este lugar y bueno, aún preparando el terreno en oración, preparando el ambiente de milagros y de prodigios que vamos a tener seguramente ese fin de semana, como hemos tenido en las campañas anteriores, ¿sí? Estamos así desde hace un tiempo ya con campañas cada 6 meses, así que bueno, ahora dentro de 2 semanas, ahí está la fecha, vamos a tener otra vez un encuentro así. Y a partir de esta semana, este control está rebelde hace ya un par de meses. Hay que hacerle algo. Se cae todos los domingos, no sé qué le pasa. Cuando yo no estoy, ¿también se cae? No, ¿no? No, la tiene conmigo, la tiene conmigo. Vamos a empezar a partir de esta semana ya a enviar los otros devocionales, porque vieron que en este tiempo especial estamos con 2 devocionales, no se confundan. El devocional que se llama Tiempo de Multiplicación es solamente para este tiempo preparativo para la campaña. Pero desde el principio de año que ya estamos con el otro devocional, el que nosotros leemos y nos hace bien, pero que también reenviamos a nuestros amigos, que se llama, ¿cómo se llama? Tu alimento diario, Bueno, el de tu alimento diario, a partir de esta semana, vamos a empezar a mandárselo a otras personas, a quienes todavía no les estamos mandando, ¿sí? Para empezar a preparar el terreno. Ese devocional es una siembra que vamos haciendo, ¿sí?, para preparar el terreno y que la semana que viene ya nos permita efectivizar la invitación y nuestros amigos, familiares puedan estar asistiendo a la campaña y recibir a Cristo aquí, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto. Esta semana también vamos a comenzar con nuestras rondas de oración aquí en el barrio. Todas esas instrucciones los líderes las estarán recibiendo y a ustedes se las van a bajar luego en su encuentro de grupo de crecimiento. Vamos a empezar también con una cadena de ayuno y oración especialmente por la campaña,
¿sí? Así que estén atentos a todo esto porque tanto en el devocional de tiempo de multiplicación como en el grupo de crecimiento vamos a estar dando indicaciones para que realmente esté todo listo, preparado para el fin de semana del 9 al 11 de agosto y tengamos una gran cosecha otra vez. ¿Cuántos quieren una gran cosecha? Amén. ¿Cuántos quieren una gran cosecha? Amén. ¿Y cuántos saben que no se puede cosechar si no se siembra? ¿Y cuántos saben que no se puede sembrar si no se trabaja? Cada vez son menos las manos. Si sigo preguntando me quedo sin nada, sin público acá. Pero es así, ¿no? O sea, queremos la gran cosecha, queremos la multiplicación, pero eso implica esfuerzo, implica salir, implica orar, implica ayunar, implica invitar, ¿sí? Un montón de cosas que tenemos que hacer y ni hablar de la semana en que vamos a estar ya con la campaña, porque esa semana va a ser una semana de mucho trabajo, de muchos preparativos, ¿sí? Bien, aquí la fecha para arrancar la campaña en este lugar es el 9, pero en realidad vamos a empezar un día antes, en el Chañar, con la obra que tenemos en el Chañar, vamos a estar allí con el evangelista, con Gustavo Castillo, el jueves 8 ya con una reunión evangelística allí. Es la primera vez que vamos a ir con una campaña a aquel lugar, entonces esta vez va a ser solamente una noche, pero vamos a ir preparando el terreno y quizás más adelante, en verano probablemente, ya hagamos una campaña más larga en el Chañar. Así que todos los que nos quieran acompañar el jueves al Chañar van a ser muy bienvenidos, ¿sí? Porque necesitamos manos también allí para trabajar, para preparar el lugar. Ya hemos alquilado un salón grande para ese jueves, ese jueves 8 de agosto, ¿sí? Está todo listo para que vayamos allí, demos una mano y también en el Chañar haya una gran cosecha. ¿Amén? Ahora, claro, todo esto lo hacemos porque hemos recibido una palabra de Dios para este tiempo y esa palabra es multiplicación. Entonces, si el Señor habló de multiplicación, muy bien, nos preparamos para multiplicarnos. Pero hay cosas que Dios hace y hay cosas que hacemos nosotros. Por eso estamos con estas campañas y con tanta actividad, ¿no? Para que la multiplicación se dé entre nosotros. Y esta palabra la hemos escuchado este año muchas veces, ¿sí? Así que creo que aquellos que vienen siempre no pueden decir que no han escuchado acerca de la palabra que Dios nos dio en este tiempo, que es la palabra multiplicación. Pero me parece que la mayoría de las veces no consideramos lo que la multiplicación implica, ¿sí? Nos gusta la multiplicación. Nos gustaría ver hoy las sillas que supongo que están vacías porque hace mucho frío, pero nos gustaría ver las sillas llenas y aún creo que hasta los hermanos de finanzas les encantaría tener que comprar sillas nuevas. Les encantaría. Yo sé que están sedientos ahí, tienen el cheque preparado para comprar más sillas. Estoy seguro. Pero la multiplicación tiene sus implicancias, ¿no es cierto? Y el tiempo de multiplicación es también un tiempo que se presenta como un tiempo de presiones, es decir, hay un montón de cosas que empiezan a suceder cuando la multiplicación se prepara, y esto no solamente nos pasa a nosotros, pasa en todo el planeta y con cualquier congregación que quiera hacer la voluntad del Señor y en la cual estén esperando la multiplicación de parte de Dios. Seguramente que los visitará también un tiempo de presiones, un tiempo que las cosas, como decíamos hace un ratito, por ahí no salen como uno espera. Tiempo en el cual uno aún se siente descontento con uno mismo, descontento con cosas que le rodean, ¿sí? Es por eso, porque juntamente con la multiplicación viene la presión y entonces no entendemos el tiempo que estamos viviendo, sufrimos, nos desenfocamos, hablamos del enfoque hace un par de domingos atrás, nos desenfocamos y hasta nos olvidamos de la multiplicación que anhelamos. ¿Sí? Porque claro, empezamos a preocuparnos tanto por la presión que estamos sintiendo, ¿sí? Generalmente no asociamos la presión con la multiplicación, no es que le echemos la culpa a Dios, pero la presión se vuelve fuerte, se vuelve dura y entonces no llegamos a entender todo eso, ¿no es cierto? Y nos olvidamos de que estamos en un tiempo de multiplicación. Hay un pasaje del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice así: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. ¿Sí? Dios va preparando todo. ¿Cuánto prepara Dios?
Todo. ¿Para qué lo prepara? Para el bien. ¿De quiénes? De quienes lo aman. ¿Y cuántos aquí aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor aquí? Muy bien. Entonces, aquellos que están con las manos levantadas pueden estar seguros de que Dios está preparando todo para su bien. Aunque la situación no la entendamos mucho, y aunque se ponga difícil y complicada la cosa, la verdad es que mientras nosotros nos preocupamos de cómo se va a resolver tal o cual asunto, Dios está preparando todo para el bien de los que lo amamos. ¿Sí? Es más, la frase sigue, dice que aquellos que lo aman son aquellos que han sido llamados de acuerdo a su plan. O sea que lo amás porque Dios tiene un plan para tu vida. Y por eso Él está preparando todo para tu bien. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos toman esta palabra? Muy bien. Todos queremos multiplicación, pero no consideramos la presión que viene con ella. Generalmente la palabra presión la usamos en un contexto negativo, ¿no? La usamos cuando sentimos una tremenda carga sobre nosotros, cuando estamos siendo agobiados por el estrés. Vieron que ahora está de moda lo del estrés. En realidad el estrés siempre existió, ¿sí? Ahora le pusimos un nombre nuevo, pero por lo menos sabemos cómo se llama. Pero la verdad es que a eso asociamos la palabra presión, ¿no? A algo negativo. Creo que inclusive muchos están sintiendo justo eso ahora, ¿no? Este tiempo, ¿no? Pero la verdad es que la presión revela muchas verdades y quiero compartir algunas con ustedes esta noche. Algunas verdades que la presión revela cuando viene sobre nosotros, que casualmente es en tiempo de multiplicación. La primera verdad es que en la presión, en tiempos de presión, algunos desmayan y otros actúan. ¿Por qué? Porque la presión revela la calidad de nuestra vida interior. La presión revela la calidad de nuestra vida interior. O sea, la presión externa nos habla de nuestra vida interna. La presión externa nos habla de nuestra vida interna. Hay un par de historias en la Biblia que nos muestran cómo actuó la gente de Dios en tiempos de presión. Por ejemplo, un texto que ustedes tienen ahí en la pantalla, Hechos capítulo 11, del 19 al 21, nos cuenta que los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Claro, uno lee este pasaje e inmediatamente nuestros ojos se depositan en la última frase y decimos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente creyó y se convirtió al Señor. Pero ¿cómo llegaron ahí los predicadores? Llegaron por causa de una presión. No es que se fueron de viaje, andaban de turismo y de paso predicaron a la gente. No es que la iglesia los encomendó y los envió a predicar a cada una de esas ciudades. No. Se tuvieron que ir escapando porque los iban a liquidar. Estaban matando cristianos. Y por esa presión es que ellos llegaron a esas ciudades donde todavía había tranquilidad y había paz, por lo menos para ellos, ¿no? Pero nunca dejaron de predicar. Es decir, la presión que ellos estaban sintiendo estaba revelando lo que había en su interior. Y en su interior lo único que había era ganas de servir al Señor. Otra historia, Éxodo, capítulo 1, versículo 12, también está en la pantalla. Dice que, hablando del pueblo hebreo en épocas en que estaban esclavos en Egipto. ¿Se acuerdan de esa historia, no? ¿Sí? Dice que mientras más los oprimían, y la palabra opresión viene de presión, mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Solo este versículo está como para otro mensaje. No me quiero meter ahí ahora porque ya me estoy entusiasmando con las cosas que se me vienen a la cabeza, ¿no?
pensando acerca del pueblo egipcio, mientras estaban siendo oprimidos y cómo se multiplicaban y cómo crecía el temor a su alrededor, de la gente que los rodeaba, a causa de todo lo que crecían. Me hace pensar en algunas circunstancias que hemos vivido en los últimos días, de algunas decisiones que se tomaron en nuestro país a causa de ver que el pueblo evangélico está creciendo. ¿Sí? Entonces, la primera verdad que revela la presión es esto: la calidad de nuestro mundo interior, ¿sí? La calidad de nuestro corazón. Dios utiliza la presión externa para revelar nuestra condición interna, o sea que la presión puede ser mala o puede ser buena. Como les dije antes, la presión generalmente la asociamos a algo negativo, pero en realidad la presión en sí misma es algo neutro, no es ni negativa ni positiva. Todo depende del estado de nuestro corazón. Y pueden ser extremadamente positivas si nuestro corazón está listo para servir al Señor. Y en medio de la más grande presión podemos experimentar el mayor de nuestros crecimientos y nuestra multiplicación. ¿Sí? Así que cuanto más presionado estés, más podés crecer. ¿Amén? ¿Quién es aquí el más presionado? Bueno, no vamos a comparar, ¿no? Pero quizás cuando entraste aquí sentiste esto, la verdad que nadie me entiende, la verdad que nadie debe estar viviendo lo que estoy viviendo yo, la verdad que nadie estaría atravesando lo que yo estoy atravesando. Si dijiste eso en algún momento, probablemente estés a la puerta de una gran multiplicación, más grande que la de cualquiera de los que estamos aquí. La presión revela nuestro mundo interior. Faraón fue la presión de Dios para que Moisés funcionara en un ambiente hostil. ¿Sí? Así que Faraón fue usado por Dios para levantar el liderazgo de Moisés. Es decir, la presión tiene sus cosas positivas. Ahora mismo, ustedes aquí, yo, nosotros, no estamos flotando en el aire. No estamos flotando en el aire a causa de la presión que ejerce la fuerza de la gravedad. No lo sentimos, nos hemos acostumbrado, ¿sí? Pero en este mismo instante la gravedad nos está presionando para que nos mantengamos con los pies en la tierra. Y la presión, la emocional, la espiritual, muchas veces hace eso. Nos mantiene con los pies en la tierra, ¿sí? Pero reconociendo el poder de Dios que está dentro nuestro. Segunda verdad. La segunda verdad que la presión nos enseña es que la expectativa de un buen ambiente para poner a funcionar tus habilidades coincide con la renuncia al sistema opresor de tus días. Les explico porque la frase es larga, ¿sí? La palabra dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. O sea, ninguno de nosotros quisiera servir al Señor por sí mismo. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque la carne no tiene ganas de servir a Dios. Eso significa que si en algún momento estás con intenciones de que tus habilidades afloren para servir a Dios, si estás con intenciones de que se manifiesten tus dones para extender el reino, si estás con intenciones de que tus dones aparezcan de una buena vez para ponerte a trabajar en la iglesia o sirviendo a Dios, ¿sí? Eso significa que el Espíritu se está manifestando, que la carne, tu carne, no está encontrando oportunidades para sujetarte. ¿Se entiende? ¿Sí? Nadie, ninguno de nosotros, a ninguno le nace las ganas de servir al Señor. Y si en algún momento dijiste, ¿cómo quisiera yo servir al Señor, pero el ambiente es tan hostil? Quiero decirte, sacale la parte positiva a esa frase, que si de veras estás sintiendo ganas de servir al Señor y no encontrás la forma, lo bueno es que la carne no está pudiendo dominarte. A vos te parece que la presión te está por matar. Estás desanimado, ¿sí? Estás desalentado, quizás estás hasta frustrado de decir, no puede ser que yo por tener que, trabajar tanto, por ejemplo, por cómo está la cosa en el mundo de hoy, no pueda servir al Señor. Pero si tu deseo verdadero es servir al Señor, es que la carne no está encontrando oportunidades para sujetarte. ¿Sí? ¿Me entienden?
Y lo que está empezando a funcionar dentro tuyo es una palabra del Espíritu que empieza a hacerte sentir incómodo. Porque eso hace la presión, ¿no? La presión te hace sentir incómodo, ¿no es cierto? No hay ninguna presión que nos haga sentir cómodos, ¿no es cierto? Nadie dice en ningún momento, qué presionado que estoy bárbaro, ¿no? Cuánto quisiera una buena presión para sentirme cómodo. Quiero una buena presión para este tiempo de vacaciones. Nadie dice eso. Cuando viene la presión te sentís incómodo. Entonces cuando hay incomodidad es porque dentro tuyo el Señor está haciendo algo para movilizarte. Esa es la segunda verdad, ¿sí? Que revela la presión. Tercera verdad. La tercera verdad es esta, que no puedo llevar a Cristo en mí si no acepto el Herodes que viene con él. Explico. Cuando Cristo nace, cuando Jesús nace, ustedes saben la historia, ¿no? Su papá, José, y su mamá María, justo en ese tiempo, y ese justo tiene que ver con algo que Dios planeó, obviamente, tuvieron que mudarse a Belén, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tenía que volver a su ciudad natal para ser censado, dijo el rey. ¿Quién? Herodes. Así que se volvieron ahí, y estando ahí, bueno, sucede todo lo que ustedes ya saben de la escena navideña, ¿no es cierto? ¿Y quiénes aparecen en escena en ese momento? Los magos que venían de Oriente, que hacía ya unos 5, quizás 8 meses que venían caminando, porque Dios les había dicho que siguieran una estrella, y esa estrella los llevaría a encontrarse con el rey de los judíos, ¿sí? Así que, claro, Jesús todavía no había nacido y los magos ya habían arrancado su viaje. Es que Dios estaba preparando el tiempo de nuestra salvación. Dios estaba preparando el tiempo de la manifestación de Jesucristo, ¿sí? Entonces, la aparición de Herodes, que claro, cuando se entera que había otro rey, se pone como loco. ¿Y qué quiere hacer? Lo quiere matar a todos los niños, porque no sabía quién era ese rey que había nacido. Así que dictaminó que se mate a todos los niños. Por las dudas, maten a todos los varones que hayan nacido los últimos 2 años. Liquídenlos a todos. ¿Sí? Entonces, claro, ¿por qué es que Herodes empieza a preguntar por Jesús? Porque los magos ya sabían que Jesús había nacido. Los magos ya sabían que había llegado el tiempo de Jesús. La presión viene cuando aparece tu tiempo. Empezás a sentir presión cuando estás justo en el tiempo en que Dios quiere levantarte y ponerte sobre algo grande. La presión viene, el enemigo te descubre, cuando Dios empieza a posicionarte en el lugar que Él siempre pensó que le sirvas. Entonces el enemigo se te opone. No es casualidad. Uno dice, pero justo ahora que quiero servir al Señor, mira todas las contras que tengo. No es que justo ahora, es que el enemigo ya te descubrió. Y entonces empieza el tiempo de presión. Ahora, la verdad que nos revela, la presión es esta, que es imposible servir al Señor sin tener en cuenta la presión que viene junto con el servicio, ¿sí? No podemos llevar a Cristo sin considerar al Herodes que viene con él. Herodes y Cristo son parte de la misma historia. Tu crecimiento, tu multiplicación y la presión son parte de la misma historia. Multiplicación y presión, visión y presión, pasión y presión. Siempre vienen juntas. Siempre vienen juntas. Siempre vienen juntas. Difícil es encontrar a alguien que diga, la verdad que me siento tan bien, ahora que no tengo ningún problema, ahora voy a empezar a servir al Señor. No, generalmente cuando querés empezar a servir al Señor, empiezan las situaciones difíciles, porque el infierno no quiere que se manifieste lo que Dios puso en tu corazón. ¿Lo están entendiendo? ¿Sí? Así es como se manifiesta. Entonces, la verdad es que si todavía no conoces la presión, es porque quizá todavía estás como Moisés, en la época en que habitaba en el palacio de Faraón y no le importaba nada. ¿Sí? Él tenía una habitación en el palacio de Faraón, él vivía en medio
del que manejaba el sistema en aquel tiempo y no estaba muy preocupado. Pero un día salió a la calle, como debe haber salido tantas otras veces debe haber salido a la calle a dar una vuelta. Era el príncipe, podía hacer lo que quisiera. No es que justo un día, por primera vez sale a la calle y se encuentra con un egipcio maltratando a un hebreo. No. Él sabía que eso era así. Él había visto a los hebreos construyendo esas grandes pirámides. Él sabía perfectamente que el pueblo hebreo estaba siendo hostigado desde hacía 400 años. Él lo sabía. Pero un día, cuando llegó el tiempo de Moisés, sintió la presión. Y ese día dijo, no puedo soportar que castiguen a un hebreo. Terminó matando a un egipcio y ustedes saben cómo sigue la historia y a partir de ahí se desencadena la mayor historia de libertad que conocemos, ¿no? Un pueblo de 3 millones y pico de personas siendo liberados por hechos milagrosos como por ejemplo la apertura del Mar Rojo y tantas otras cosas que ustedes saben. Pero si todavía no estamos sintiendo esa presión es porque quizá todavía estamos demasiado tranquilos en la habitación del palacio de Faraón. Jacob es otro personaje que sufrió presión. Jacob era mellizo con su hermano Esaú, pero Esaú nació primero. Sabían que los mellizos nunca salen los dos juntos, ¿no? No sería muy ventajoso para la madre, ¿no? Siempre hay uno que sale antes que el otro. Y en la cultura hebrea, estaba escrito de que el mayor era a quien le correspondía la primogenitura, los primeros derechos, etcétera, etcétera. Y aún entre los mellizos era así, porque el que salía primero era el que portaba con esos derechos. Pero cuando Jacob todavía estaba en la panza de su mamá, junto con su hermano Esaú, Dios ya soltó una palabra sobre él y dijo que en realidad el mayor iba a servir al menor. Entonces Jacob comenzó a sufrir distintos tipos de presiones. La primera que sufrió él fue una presión personal, una presión individual. La primera presión con la que tuvo que luchar él fue con la presión de su llamamiento, la presión de lo que Dios quería hacer con él. Lo primero que sintió fue esa lucha interna con él mismo, dentro de él mismo. ¿Por qué? Porque él sentía que Dios lo estaba llamando a algo que iba contra la cultura. Y entonces ustedes saben ahí todo lo que tramaron con su mamá para que al final él se termine quedando con la bendición de su padre, qué sé yo, ¿sí? Y cuando es descubierto se tiene que ir, tiene que huir, porque el hermano de Esaú, cuando se entera lo que él hizo, lo quería matar. Así que se fue. Al tiempo empieza a sufrir la segunda presión, porque Dios le habla en el camino de esa huida y le dice que a través de él va a levantar una generación conquistadora, poseedora de nuevas tierras. Entonces ya Jacob empieza a pensar diferente acerca de su familia, porque ahora él se ve como responsable de levantar hijos con esa mentalidad de herederos. Entonces piensa en establecerse ya como familia, pero en la casa donde vivía, que era la casa de su suegro, ustedes saben que el suegro se quiso aprovechar de él muchas veces. Así que la segunda presión que él sufre es a causa de su familia y a causa del levantamiento de su linaje. ¿Sí? Y otra vez vio la victoria de parte de Dios. Termina yéndose de la casa de su suegro. Bien, se va rico, se va con muchas posesiones, pero faltaba una presión más. Y la tercera presión que él tuvo que sufrir, aquí entre nosotros la vamos a llamar una presión de Estado. Y ahora les voy a explicar por qué. Esa presión tenía que ver con el encuentro con ese hermano que hacía tantos años que no veía. El hermano ya no era un simple hermano, el hermano ahora ya era el casi rey de una nación. ¿Sí? Porque el hermano también había crecido, había tenido hijos, tenía posesiones, tenía siervos, tenía criados, tenía mucha gente, tenía un ejército que lo seguía, pero Jacob sabía que él no podía seguir su vida sin arreglar cuentas con su hermano Esaú. Así que había una presión todavía que tenía que vencer, que era la presión de enfrentarse al estado que gobernaba a su hermano. Así que Jacob atravesó estas tres presiones, la personal, la familiar
y la presión de Estado. Pero esas tres presiones en la historia de él nos enseñan algo importante a nosotros. Perdón, se lo había puesto ahí. O se corrió solo, o me lo están manejando de allá, no sé ya qué pasa con este control. La cuestión es que en la presión personal, ¿qué sucede en la presión personal? Recuperamos identidad. ¿Sí? Recuperamos identidad, es decir, no hay posibilidades de que se manifieste tu identidad divina si no es a través de una presión interna. Lo primero que vas a sentir es que algo dentro tuyo se parte cuando Dios te llama. Primera presión. Después viene la segunda presión. La segunda presión consiste en que vos te estás enterando de que Dios también quiere hacer algo con tus hijos y empieza tu preocupación por el linaje que estás levantando. Así que hay lucha por tu descendencia. Porque sabés que vos no sos el único elegido de tu casa, sino que tus hijos también lo son. Entonces hay que formarlos como una descendencia santa, con mentalidad de poseedores, de herederos. Y te queda la tercera presión, que es la presión de Estado. Y la presión de Estado es aquella en la cual somos entrenados en gobierno, es decir, aprendemos a gobernar nuestro territorio. Aprendemos y descubrimos lo que tenemos que salvar, aprendemos a ser estrategas, ¿sí?, para gobernar nuestro entorno. Presión personal, presión familiar, presión de Estado. Pero si no fuese por la presión, Jacob seguía cuidando las ovejas de su papá y la historia no la contamos. Sería muy diferente. La presión es lo que ocasiona eso. Cuarta verdad, última. Última que les quiero dar hoy, seguramente habrá muchas más, ¿no? La cuarta verdad que nos enseña la presión es que la manifestación angelical está delegada solo para presiones de Estado. Esta última que te comenté recién. Cuando estás aprendiendo a gobernar, cuando entendés que existís para gobernar lo que está debajo de tus pies, entonces empezás a sentir presión. Pero para esa presión hay una manifestación angelical que viene en tu ayuda. Jacob lo vivió. Cuando él tuvo que enfrentar a su hermano Esaú, él estaba realmente... Si ustedes leen la historia, ahí Génesis capítulo 25, 26, 27 en adelante, van a ver que cuando él ya está a punto de enfrentar a su hermano Esaú, la presión que tenía era increíble, porque él se acordaba de lo duro que era su hermano. Él sabía cuánto había crecido su hermano y cómo su odio y su bronca también habían crecido, así que él suponía que los iba a liquidar a todos. Estaba angustiado, presión se llama eso. Pero la noche anterior vino un ángel, se le presentó un ángel para fortalecerlo y para hacerle saber que Dios estaba con él. La presión, la cuarta verdad que nos enseña esto de la presión es que la presión desata las manifestaciones celestiales. Cuando entendés que la presión que sentís es porque Dios está trabajando en vos, entonces se desata una manifestación angelical que quizás nunca viste. Pasó lo mismo con Jesús. Jesús mismo era la presión de Estado, ¿no? Jesús representa una presión de Estado, porque Jesús venía literalmente a gobernar la tierra. Y cuando Herodes suelta el edicto de que había que matar a todos los niños, ¿qué sucedió? Un ángel se le presentó a José y le dijo, váyanse a Egipto durante un tiempo, después volverán. La cuarta verdad es esta. Cuando estamos en medio de una presión y entendemos que esa presión es ocasionada a causa de nuestro crecimiento, entonces hay manifestación celestial. Hay manifestación de ángeles, manifestación de respuestas prodigiosas, milagrosas entre nosotros. Por supuesto, cuando estaba escribiendo sobre esta cuarta verdad, se me vino la pregunta a la mente, ¿no? La pregunta era, ¿por qué a la iglesia le cuesta tanto tener manifestaciones angelicales? ¿Por qué es que entre nosotros no es común ver ángeles? ¿No será porque no hemos entendido la presión de Estado? ¿No será porque estamos cediendo a la presión y no estamos entendiendo los tiempos de Dios?
Jacob lo entendió, por eso apareció el ángel. Jesús, o mejor dicho José, su papá, lo entendió, por eso apareció el ángel. Y si empezamos a darle otro sentido a la presión que sentimos, y si empezamos a darnos cuenta de que en realidad es Dios que nos está poniendo justo delante de nuestro tiempo como iglesia, como hijos de Dios, yo creo que si trabajamos en eso, no debe faltar mucho para que empiecen a aparecer los ángeles aquí para apoyarnos, para asistirnos y para servirnos, como dice la palabra, porque para eso están. ¿Cuántos creen eso? ¿A cuánto le gustaría ver ángeles? Pero vienen a causa de la presión. ¿Te gusta igual? ¿Sí? No vengan a reclamar a la oficina después. Concluyo entonces, ¿qué necesitamos en definitiva para administrar la presión que sentimos en este tiempo? ¿Qué necesitamos? En primer lugar, recuperar la creatividad. Recuperar la creatividad. ¿Por qué? Porque la presión generalmente nos tira a anularnos, a dejarnos sin hacer nada, o por lo menos sin hacer nada novedoso, y terminamos siendo uno más del montón. Pero lo primero que tiene que suceder cuando hay presión es recuperar la creatividad. Necesitamos pedir al Señor que nos devuelva la creatividad, ¿sí? Y que en medio de la presión seamos capaces de desarrollar una habilidad para elaborar nuevas ideas y nuevos proyectos, ¿sí? Primera cosa que tiene que suceder, recuperar la creatividad. Amén. Decí conmigo, quiero recuperar la creatividad. En tiempos de presión quiero recuperar la creatividad. Tu imaginación, a través de la creatividad, tiene que trabajar a favor de la solución, no a favor de la presión. En la presión, en medio de la presión, la que sea, es común ver gente que te pone palos en la rueda. Gente que simplemente es obstáculo, que es traba. Eso es muy común hoy. Nuestro país está lleno de gente que le pone palos a la rueda, porque claro, estamos en un ámbito de presión. Yo creo que ese ámbito de presión tiene que ver porque Dios está queriendo hacer algo con Argentina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy común ver gente que le pone palos a la rueda y que se queja de todo. Pero nosotros no queremos ser así, amén. No queremos ser ese tipo de gente. Entonces tenemos que recuperar la creatividad. Tenemos que orar para que la creatividad se manifieste en nosotros, la creatividad de Dios, ¿sí? Se manifieste en nosotros. Y que de esa manera, entonces, en vez de ser parte del problema, seamos parte de la solución. Y que desde aquí, de estos ámbitos, donde proclamamos a Cristo, empiece a surgir la solución que nuestra tierra necesita. Empezando por nuestro barrio, empezando por nuestra ciudad, por nuestra provincia. ¿Amén? Primera cosa entonces, recuperemos la creatividad. Segundo, no confundir presión con depresión. No confundir presión con depresión. La depresión te lleva a creer que Dios te abandonó. Y muchas veces nos lleva a creer que Dios nos abandonó por endurecer nuestro corazón. Entonces ni siquiera le echamos la culpa a Dios. Porque bueno, es común también encontrar gente que le echa las culpas a Dios de todo lo que le pasa, ¿no? Pero hay gente en la cual la depresión ya avanzó tanto que ya ni a Dios le echan la culpa, sino a sí mismo. No es lo mismo, ¿sí? Tenemos que entender la diferencia. La presión, en cambio, te impulsa a aferrarte más a Dios, ¿sí? La presión dice, esto está duro, esto está bravo, esto está difícil, está complicado, por lo tanto me voy a agarrar más que nunca a Dios. Voy a orar más que nunca, voy a leer su palabra más que nunca. La depresión hace lo contrario. La depresión dice, Dios me abandonó, no leo más la Biblia, no oro más, no voy más a las reuniones, no voy a la reunión de oración de los miércoles, no voy a mi grupo de crecimiento. Eso es síntoma de depresión. Pero cuando entendés que la presión es algo que Dios está manejando, no el enemigo, sino Dios, entonces decís, en tiempos de presión me aferro más al Señor. Si no confundimos las sensaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Terminaremos dando más de lo que pensábamos dar.
Fue lo que pasó con estos personajes que les nombré recién. Jacob terminó dando más cuando trabajó bajo presión. Cuando ustedes lean los capítulos 26 y 27 de Génesis y cómo se transforma Jacob en un negociador, ustedes van a entender esta verdad. Es increíble cómo Jacob termina dando más en ámbitos de presión. Y Jacob no es el único. Abraham dio más bajo ámbitos de presión. José, ¿se acuerdan de José? José, el que salvó a Israel y a Egipto de la sequía, ¿no? Allí aparece en los últimos capítulos de Génesis. ¿De dónde sacan a José? ¿Lo sacan de la escuela de economía, de la UADE, de acá de Egipto? No. Lo sacaron de la cárcel. No había un ámbito peor de presión que el que estaba viviendo José. Lo sacan del ámbito más presionado que existía y lo llevan a la presencia del trono de Faraón, ¿no? Y termina dando una solución a su país, al país que los tenía esclavos, a los países de alrededor, ¿sí? Es decir, la presión bien entendida hace que des más de lo que vos pensabas. Pero la presión tiene que estar en manos de Dios. Y tercero, necesitamos reconocer los beneficios de vivir bajo la presión. Y con esto que te voy a decir ahora, no te estoy diciendo que pidas presiones, no te estoy diciendo ni siquiera que agradezcas por las presiones, te estoy diciendo, tenés que entenderlas bien, nada más. Tenés que entender por qué estás viviendo un tiempo de presión. Y que en tiempos de presión hay beneficios que vienen sobre tu vida. Si la reconoces, en primer lugar vas a saber que llegó tu tiempo. Acuérdate lo que te conté hoy de Jesús y Herodes. Si Herodes empieza a buscarte, si Herodes empieza a preguntar por vos, es porque los magos ya te descubrieron. ¿Sí? Lo primero que sucede, un primer beneficio, es que sabes que tu tiempo está llegando. ¿Estás sintiendo presión? Es porque tu tiempo está llegando. En medio de la presión conocemos la provisión de Dios. Eso fue lo que le pasó a Jacob. En medio de la presión se te desarrolla el discernimiento. En medio de la presión te encontrás con tu verdadera identidad. En medio de la presión empezás a valorarte como líder de multitudes porque ya no pensás en vos mismo, sino que aún pensás en tu entorno. En medio de la presión aprendés el valor del compromiso, el compromiso de formar un linaje que sirva al Señor. En medio de la presión conocés las manifestaciones angelicales. Entonces necesitamos, en tercer lugar, reconocer los beneficios de la presión. ¿Sí? La presión está hecha para respaldarnos. La presión está hecha para respaldarnos. La presión es un invento de Dios para respaldarte, no es para destruirte. ¿Me puedes entender? Cuando preparaba este mensaje, eran muchos los rostros que se me venían a la mente. No eran rostros definidos de ustedes. En algunos casos sé aquellos que están pasando por alguna crisis, algún tiempo de presión, pero sé que muchos se me escapan, no puedo saberlo todo. No estaba viendo rostros específicos, simplemente el Señor me estaba haciendo sentir esto, que muchos están sintiendo presión y que esa presión está haciendo peligrar la visión, está haciendo peligrar la pasión. Y aún está haciendo peligrar la multiplicación si no la entendemos bien. Por eso la palabra que quiero dejarte esta noche es esta. La presión está hecha para respaldarte. Está hecha para respaldarte. Me gustaría que cierres un momentito los ojos. Que dejes ahora tu cuaderno de apuntes, tu Biblia, lo dejes allá a un costado para que podamos tomarnos unos minutitos. Para pensar en esto y darle la razón al Señor. Y rechazar toda depresión. Y aceptar la presión como aquello que viene para entrenarnos,
aquello que viene para formarnos, aquello que viene para levantarnos. Aquello que viene ya no para salvarte, porque ya sos salvo, sino que viene para pasarte a otro nivel de servicio al Señor y aún de servicio a los que te rodean. Esta palabra, creo, para aquellos que han estado sintiéndose incómodos consigo mismo, con aquellos que han escuchado esa voz interna diciéndole, pero vos estás para más. Aquellos que sienten que todavía hay dones que no se han manifestado e inclusive dones que ni siquiera han descubierto. Esta palabra es para aquellos que están sintiendo que debiera haber algún proyecto en el cual todavía no se comprometieron. Esta palabra es para aquellos que, a pesar de que la cosa está difícil, la están peleando para no estancarse. Para aquellos que insisten con la oración de madrugada. Aquellos que aparentemente no escuchan respuesta de parte de Dios, pero siguen y siguen. Esta palabra es para vos. La presión está hecha para respaldarte. La presión es tu entrenamiento. La presión es tu despertar. Claro, todos quisiéramos que nuestro entrenamiento se manifestara de otra forma, ¿no? Todos esperamos que el avivamiento sea diferente. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa avivamiento si no esto? Sino que tu interior se encienda con tremendas ganas de verte en otro nivel. Si eso no es avivamiento, ¿avivamiento qué es? Sé que muchos aquí han luchado con el deseo de predicar, de ganar a su familia, a sus amigos. Y una y otra vez han sentido fracaso. Quiero decirte esta noche que eso no fue un fracaso a los ojos de Dios. Aún Él permitió que tengas algunas caídas, algunas derrotas a causa de tu entrenamiento. Pero esta noche el Señor te dice, no te rindas porque todo el cielo te está respaldando. Hay ángeles esperando manifestarse el día que te levantes y entiendas que lo que estás viviendo es parte de tu entrenamiento. Hay ángeles que ya recibieron la orden de parte de Dios. Ni siquiera están esperando la orden porque ya la recibieron, solamente esperan que vos lo puedas entender. Y se activarán a tu alrededor para sostenerte, respaldarte y aún quizá hablarte como hicieron con José, como hicieron con Jacob, como hicieron con Daniel, en aquel tiempo en que Daniel esperaba una respuesta de Dios y la respuesta no llegaba. Hay un cielo esperando manifestarse a tu favor si entendés correctamente la presión. Yo esta noche quisiera terminar orando con todos aquellos que entendieron que llegó su tiempo de actuar. Voy a hacer un primer llamado a todos aquellos que están entendiendo que llegó su tiempo de actuar, tiempo de ser diferentes, tiempo de dar testimonio vivo del poder de Dios. Quizá no sucedió hasta ahora. No estoy llamando a aquellos que ya están predicando de día y de noche. No. Estoy llamando a aquellos que han querido hacerlo, que están sintiendo que deben hacerlo y por alguna razón todavía no pudieron empezar, que
tienen miedo, que tienen vergüenza, pero sienten esa presión interna. Insisto, esa presión interna es lo que está provocando tu avivamiento. Esa presión interna es tu entrenamiento. Esa presión interna no es acusación del diablo, es el infierno impulsándote. Si sos de esas personas, te quiero invitar esta noche a que pases aquí al frente para que podamos orar juntos. Repito, quiero llamar a aquellos que sienten que llegó su tiempo de actuar, de ser diferentes, de dar testimonio vivo del poder de Dios. Vengan aquí al frente que vamos a orar juntos. Vamos, iglesia. Quiero llamar esta noche a aquellos que son capaces de declarar que la depresión no tiene nada que hacer en sus vidas. Aquellos que están sintiendo que la depresión golpea la puerta de su corazón, pero que esta noche están dispuestos a pararse y decir: la depresión no tiene nada que hacer en mí. Yo rechazo la depresión. Yo rechazo la depresión. Vengan también aquí al frente para que podamos orar juntos. Hermanos del equipo ministerial, si quieren acompañar a estos hermanos aquí adelante, vengan. No hace falta ni que oren por ellos. Acompáñenlo nada más. Quiero llamar a aquellos que en medio de la presión quieren recuperar la creatividad divina para ser solucionadores, no quejosos, no parte del montón, no estorbo, no palos en la rueda, sino solucionadores. Quiero llamar a aquellos que esta noche entienden que están fabricados para ser solucionadores. Quiero llamar a aquellos que en algún momento de su vida sintieron vergüenza de sí mismo porque se dieron cuenta que fueron palo en la rueda. Se dieron cuenta que su comentario no aportó, que su chiste no aportó. Pero quieren ser solucionadores. Pasá tranquilo, no vas a tener que hablar con nadie. Quédense tranquilo, esta noche nadie va a orar por vos. Vamos a orar cada uno por sí mismo. Si te sentiste en algún momento como un enorme inútil, y esta noche estás entendiendo que esa presión dentro tuyo tiene que ver con un trabajo de Dios, pasa aquí. Vamos a orar juntos. Quiero llamar a aquellos que se han sentido encarcelados, que estaban para más, pero que la cosa no daba, que el sistema no daba, que el ambiente no daba. Eso fue lo que sintió José. Desde adolescente José tenía sueños de gobierno, sueños de expansión, sueños de crecimiento, y lo único que veía a su alrededor eran rejas. Si es que las veía, porque supongo que debe haber estado muy oscuro en esa cárcel donde estuvo encerrado más de 2 años. Quiero llamar a aquellos que se han sentido así. Pero José, bajo presión, en la primera oportunidad que tuvo, solucionó. En la cárcel, José le solucionó la vida a sus compañeros que también estaban esclavos allí. Y cuando por fin lo sacaron de la cárcel, no hizo nada diferente, solucionó. Quiero llamar a aquellos que creen que están puestos para solucionar. Moisés vivía en la comodidad del sistema reinante. Quizá alguno aquí se sintió que está demasiado cómodo últimamente. Te invito a que también pases y que, como Moisés, diga: se terminó el tiempo de comodidad. Yo quiero ser solucionador, solucionadora.
Gedeón era un personaje tremendamente miedoso. Podríamos decir un gran cobarde. Lo que hacía, lo hacía a escondidas. No era capaz de levantar la voz a favor de su pueblo. Pero Dios tenía un plan con él. Y otra vez hubo una manifestación angelical sobre la vida de Gedeón, y un ángel se le apareció y le hizo ver que él estaba para solucionar. Gedeón lo entendió y con el mínimo de recursos terminó salvando a su país. Daniel siempre se sintió un solucionador, jamás dejó que la presión del ambiente lo gobernara. Era adolescente cuando lo llevaron a un país extraño, 1200 kilómetros de su casa, solo, atado con cadenas. Pero ni ahí renunció a lo que tenía sembrado en su corazón y se dedicó a esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios llegó y Dios lo puso por encima de todo. Y durante 3 reinados seguidos, él fue en realidad quien aconsejaba a los gobernantes. No sé cómo te sentís. Si te sentís débil, te sentís avergonzado, te sentís cansado. Pero hoy estás entendiendo por esta palabra que la presión es simplemente un entrenamiento. Quiero orar con vos. Doy un par de minutitos más para aquellos que quieran sumarse aquí antes de orar juntos. Si alguien más quiere sumarse, venga, vamos. Aquellos que están sintiendo, creo que hay varios todavía que están sintiendo en su interior que Dios le habla y le está diciendo, vamos, que este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Intercesores, todos orando, por favor. Intercesores, líderes, estén orando. Porque ahora mismo hay presión. En este lugar hay presión. Aquí hay presión. Pero el Señor está despertando. El Señor está levantando. Cantas libertad. Dentro tuyo el Señor está diciendo, es tu tiempo, es tu tiempo, es tu tiempo. Vamos, es tu tiempo. Es tu tiempo. Este es tu tiempo. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. No sos esclavo. No sos esclavo. Pareciera que hay algo que te domina. No sos esclavo porque Cristo ya pagó por tu libertad. No sos esclavo. No sos esclavo. Rebelate hoy contra el sistema diabólico. Rebelate hoy. Ponete en pie. Vení aquí al frente y decir, yo renuncio a toda depresión. Yo renuncio a todo anulamiento. Yo voy a caminar hacia el propósito de Dios en mi vida.